este trabajo, porque tú lo que mencionas es un trabajo, realmente ahí es que el presidente Noboa se siente y trabaje. No lo quiere hacer porque es más fácil decir, se suben los 3 puntos y se acabó. Recibimos plata y vemos cómo distribuimos. Mira, como tú dices, o sea, estas cosas hay como discutir, ¿no es cierto? Y yo coincido contigo. Si alguien quiere comer filete argentino y uruguayo, está en su derecho de hacerlo. Claro, Pero el que pueda. indudablemente eso debería tener un impuesto adicional, porque no solo, no, muchos van a decir, ah, no, es que son los acomplejados, que no quieren que los que podamos nos comamos un filete argentino uruguayo. No, Claro, significa que esto tiene un impacto en los productores. Aquí en el Ecuador se produce muy buena carne. La claro. provincia de Santo Domingo es productora, por ejemplo, de carne. Y en general, aquí en el país sí se produce buena carne. Pero si alguien quiere darse ese gusto, bueno, que le cueste, ¿no es cierto? Si Alguien alguien quiere quiere comer, celeste. tomar cerveza importada, carne importada, y quizá ahí sí tiene sentido tener una tarifa diferenciada, una tarifa distinta. Ok, Es decir, hay alternativas. ¿Por qué? Voy a tu pregunta. Vamos dale. a ser claros, Nelson. Vamos a ser claros. Aquí, un día nos dijeron que era por la guerra, ¿sí? 24 horas después de que el presidente Noboa había dicho que no, ¿ah? Nos dijeron que era por la guerra. Al otro 2 días nos dicen que es por la caja fiscal. Al otro día nos hablan de una temporalidad de 3 años. Imagínate algo temporal por 3 años. Esto es realmente, no es creíble, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay de fondo atrás? ¿Sí? De fondo atrás hay la presión del Fondo Monetario Internacional. Oh, por Eso es muy claro. supuesto. Eso es muy claro. ¿Sí? Atrás, no es la primera vez que el Fondo Monetario, que además el Fondo Monetario no, él es bastante ortodoxo en sus planteamientos, no nos sorprende el Fondo Monetario Internacional, no establece una medida o propone una medida que uno diga, wow, ¿cómo ha avanzado el Fondo Monetario Internacional? No, es ortodoxo. Claro. El IVA es un impuesto de fácil recaudación, no les importa que sea regresivo y por lo tanto siempre está en la primera fila de las recomendaciones que establece el Fondo Monetario Internacional. Eso es básicamente, es una presión. Fíjate, como esto funciona, el tema del riesgo país funciona sobre la base de las percepciones y sobre todo de los acreedores. Solo el anuncio de que se va a subir el IVA, Bajo el riesgo sí, país. ha hecho que baje el riesgo Eso no es país. ¿Por absurdo, o qué? sea, eso es bastante absurdo, ¿no? Es una presión del fondo. Y entonces, ¿cómo funciona la lógica, no? El Estado le va a cobrar más a los ciudadanos, especialmente a los que menos tienen. El Estado va a tener más plata, por lo tanto, Va a nos va a pagar. pagar a nosotros que somos los acreedores de la deuda O externa. le podemos Por lo prestar más tanto, plata. baja el riesgo país. Entonces, esto es, y lo digo con claridad, más allá de las necesidades, de las urgencias, para las que en este momento sí se han presentado alternativas por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, alternativas absolutamente posibles que se les ha presentado. La asambleísta Viviana Veloz presentó un detallado paquete de propuestas que podrían ser alternativas, ¿no? Y otros legisladores de igual forma. De tal manera que sí hay alternativas. Pero más allá de eso, aquí se está aprovechando este momento difícil básicamente para incluir una propuesta que para el Fondo Monetario Internacional es o es. Y, Esta es y, la realidad. claro, y se está viendo, Virgilio, bastante el tema de, por ejemplo, la reacción del presidente, ¿no? Porque hemos visto algunas declaraciones en donde ya Noboa le pide a la gente que presione a la Asamblea para que se apruebe el tema del alza del IVA. Entonces, esta situación, no sé si está anclado en estas encuestas que el presidente debería tranquilizarse un poquito porque son coyunturales, son del momento. Y recuerde usted, Virgilio, que Lazo pasó por esa racha también, cuando hizo la vacunación y toda la gente le aplaudió y qué bien, qué chévere. Pero después se fue a pique porque no pudo sostener el tema. Yo quisiera un comentario acerca de lo que hemos vivido, Virgilio, sobre las... Solo Dale, dale. permítame reflexionar porque esto que tú dices es importante. ¿Cuál era el antecedente de Lazo? Las vacunas VIP del Claro, de gobierno Moreno. de Moreno. Entonces, frente a las vacunas VIP, que solo se vacunaban los del entorno de Moreno, ¿sí? Llega el proceso ordenado de vacunación y obviamente Lazo estuvo por encima del 70%. Por supuesto. ¿Sí? ¿Cuál es el antecedente ahora? El desastre que en todos los sentidos que significó el gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, estas acciones que ya las hizo Lazo, pero que ahora muestran mayor efectividad respecto a combatir el crimen organizado, la inseguridad o la misma posibilidad de diálogo con la Asamblea para poder solventar algunos proyectos, le da una
importante popularidad. Pero el presidente, creo yo, que no puede marearse con los números Claro. de las encuestas. El presidente tiene que actuar con responsabilidad y como mandatario. Me parece que a veces privilegia, le gana la tentación de ya ser el candidato del 25. Por eso insiste en la consulta con la que solo pierde recursos y pierde tiempo, en lugar de hacerlo de manera directa. Y lo mismo ahora, parecería un capricho el tema del IVA, de poner ahora el IVA por cualquier medio, de cualquier forma, en lugar de mirar otras alternativas y discutir responsablemente estas otras posibilidades que existen. No, yo creo que más allá de eso es el tema del fondo, y frente a eso también el presidente debería tener una actitud, ¿sí?, mucho más clara, mucho más soberana, de decirle, a ver, lo que necesito es tiempo. Necesito tiempo para poder ir resolviendo este problema heredado por un gobierno que también fue auspiciado por esos organismos multilaterales, Claro, que también fue apoyado por el Fondo Monetario. Necesito tiempo, permítanme tiempo, ahora voy a aprobar estas reformas, voy a analizar estos otros temas, pero requiero tiempo y obviamente recursos para poder enfrentar esta difícil situación. Pero para eso hace falta también una situación de entereza y de hablarle con mucha soberanía y dignidad a estos organismos multilaterales que siempre quieren las mismas soluciones independientemente de la situación en la que estén los pueblos. Y en este momento, subirle 3 puntos al IVA sería realmente un duro golpe para la mayor parte de los sectores populares y los sectores